Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a iniciar uno de los módulos que están previstos en las tareas que se les había enviado hace algunas semanas atrás sobre la asignatura de desarrollo de pensamiento, en la cual estábamos revisando algunas destrezas de orden intelectivo y nos habíamos quedado en la destreza de identificación de diferencias. Vamos a revisar la destreza de identificación de semejanzas y de comparación, que es la tarea que ustedes tienen asignada para este trabajo que tienen que realizar. Vamos a revisar un poco alguna información. Habíamos trabajado con ustedes la vez anterior la identificación de diferencias. Hoy vamos a trabajar en la identificación de semejanzas y la comparación, que es la conjugación de estas dos habilidades intelectivas. Es importante que para el trabajo de identificación de semejanzas consideremos reconocer a este conjunto de semejanzas como reconocer pares de características que ustedes van a encontrar dentro de varios objetos de estudio, ¿no? Habíamos quedado que los objetos de estudio pueden ser diferentes situaciones, biografías, pueden ser dos libros, pueden ser dos ejercicios matemáticos, pueden ser varias alternativas en las cuales ustedes puedan identificar variables significativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, como primer paso del proceso de desarrollo de identificación de semejanzas, debemos tener en cuenta cuáles son los objetos de estudio que vamos a estudiar. Tenemos que desarrollar la destreza de observación y descripción para analizar características comunes de los objetos y obviamente establecer variables significativas de aquellas que son semejantes entre los objetos de estudio. De igual forma, identificamos pares de características entre cada variable y es importante esquematizarlo a través de un cuadro de doble entrada, ¿ok? Y revisar el proceso si es que hay algún error o alguna situación que haya que corregir. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con dos poemas, uno de Humberto Fierro y otro de Pablo Neruda. En este caso, dentro de los dos poemas que tenemos descritos, la poesía de Humberto Fierro dice lo siguiente: tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún no han hecho espuma, y tu mirada es buena para quitar la bruma, y tu palabra es música que el corazón serena. La poesía de Pablo Neruda dice lo siguiente: me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Dentro de estas dos poesías tenemos que encontrar semejanzas y obviamente variables significativas. Pienso que si ustedes identifican estas dos poesías, podríamos identificar una primera semejanza, ¿no? Hay un número igual de versos, ¿no? Cada poesía tiene 4 versos, de manera que la variable debería ser número de versos, ¿ok? Tendríamos que mirar el tema de cuántas sílabas métricas tiene cada poesía para identificar. Podríamos ir identificando en estas dos poesías qué tipo de rima tiene cada poesía. Y bueno, hay algunas características con variables significativas que podríamos determinar, ¿no? Observamos las características entonces de cada una de estas poesías y podemos definir más o menos en la descripción de la primera poesía lo siguiente. La poesía de Humberto Fierro es una poesía de 4 versos alejandrinos o de 14 sílabas métricas correspondientes a un tipo de arte mayor. Posee rima perfecta con esquema A-B-B-A, denominada abrazada, y la estrofa se llama cuarteta. La característica de la poesía de Pablo Neruda dice que es una poesía de 4 versos alejandrinos o de 14 sílabas métricas correspondientes a esquema mayor. Posee una rima perfecta con esquema A-B-C-B. La estrofa se llama cuarteta. Al describir las características de estos dos objetos de estudio, podríamos definir entonces un cuadro de doble entrada. Variables que podríamos identificar, quizás números de versos, el número de sílabas métricas, el tipo de arte, el tipo de rima y el nombre de la estrofa. Entonces, como habíamos determinado las características de cada uno de los objetos, pues podemos sacar variables que son significativas y que son comunes entre las dos poesías. De esa manera podremos decir que la poesía de Fierro y de Neruda, pues en semejanzas,
tienen 4 versos cada una. Son semejantes porque tienen 14 sílabas métricas o son denominados alejandrinos. El tipo de arte en las dos poesías es mayor, la rima es perfecta y el nombre de la estrofa es cuarteto. La identificación de semejanzas es un proceso bastante singular, muy sencillo para poder realizarlo, ¿ok? Si tuviéramos que identificar semejanzas entre las obras de Amado Nervo y Medardo Ángel Silva, entre los dos libros que les pongo como ejemplo, podríamos determinar quizás algunas semejanzas, ¿ok? Que serían dignas de estudiarlo, pero lo vamos a pasar para otro proceso. Siempre y cuando podamos hacer nosotros identificación de semejanzas e identificación de diferencias, podremos desarrollar la destreza de comparación. La destreza de comparación es prácticamente la identificación de características tanto semejantes como diferentes entre dos o más objetos en base a variables significativas. Pongamos este ejemplo, comparemos este libro con este cuaderno. ¿Qué semejanzas y qué diferencias podrían encontrar ustedes? Si analizamos cada uno de estos dos objetos, podríamos analizar quizás el tema, la funcionalidad, los colores, el tamaño, el grosor, el tipo de material, ¿sí? Podríamos definir quizá la utilidad de cada uno de ellos y de esta manera, bajo esas variables, identificar cuáles son semejantes y cuáles son diferentes. Miremos. Vamos a poner un ejemplo de este cuaderno que tenemos acá. Este cuaderno es un cuaderno de matemática, ¿ok? Y el libro es un libro de literatura, con el título del Principito. Y podríamos definir algunas variables, ¿no? Primero, variable color. Podríamos definir que la variable color, en este sentido, es una semejanza. ¿Cómo se define una semejanza? ¿Sí? Cuando hacemos comparación, pues el cuadro es unívoco, es único para los dos objetos de estudios bajo la misma variable, ¿no? Y podríamos definir que, bueno, los colores son múltiples. Cuando queremos definir entre dos objetos y comparar semejanzas y diferencias, si es una diferencia, la separamos con una barra para diferenciar una característica para cada elemento de estudio. En este caso, en el uso podemos decir que el libro es de lectura y el cuaderno es para tomar notas o es para la escritura, ¿no? Podríamos definir una consistencia, que el libro tiene una consistencia dura y que el cuaderno es flexible. El área de estudio, podríamos decir que el libro es de literatura y el cuaderno es de matemáticas. El precio, podríamos decir que el precio del libro es más alto, más caro y del cuaderno es más bajo. Y el material, podríamos decir que es de papel y cartón, no como una semejanza. Al momento que realizamos comparación, tenemos que definir variables tanto semejantes y diferentes. Porque si definiéramos solamente variables semejantes, estaríamos solamente haciendo identificación de semejanzas, y si definiéramos variables solamente diferentes, estuviéramos haciendo identificación de diferencias. Entonces, en la comparación entran varias variables, ¿no? La identificación de semejanzas, ¿sí? Donde no se divide el cuadro de doble entrada, porque la característica es similar para los dos objetos de estudios, o podríamos definir diferencias donde sí se divide para cada objeto de estudio, porque cada objeto de estudio tiene una diferencia prácticamente contraria al otro objeto, ¿ok? De esta manera podemos nosotros definir prácticamente el proceso de comparación, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo con dos teorías, ¿sí? De leyes de los gases, con tres teorías. En las teorías de leyes de los gases, de Charles, de Boyle y de Gay-Lussac, nos habla sobre lo siguiente. Boyle nos manifiesta que en un gas que se mantiene la presión constante, la temperatura es directamente proporcional al volumen del gas y viceversa. Es decir, a mayor volumen, mayor temperatura. Y la medida es isobarémica. Charles me define como a temperatura constante la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen, es decir, que a mayor presión, menos volumen. La medida es isotérmica, mientras que Gay-Lussac manifiesta que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura, es decir, que a mayor presión, mayor temperatura, la medida a utilizar es isométrica. De esta manera,
podríamos considerar varias variables, ¿no? El tema de presión, temperatura, el tema de volumen, pero dentro de la lectura está integrado algunas situaciones que van más allá de las simples palabras, expresiones que quizás son incidentes en cada una de las leyes de los gases. Miremos cómo podemos hacer un cuadro comparativo con estas tres leyes. La idea es generar un cuadro de doble entrada y definir, obviamente, los objetos de estudio, que son las leyes de Boyle, de Gay-Lussac y de Charles. Y las variables que vamos a definir de estudio, podríamos definirlas de la siguiente manera. Primero, factores que intervienen en las tres leyes. ¿Qué factores intervienen? Encontramos tres, ¿no? Presión, temperatura y volumen. ¿Cuál es el factor constante dentro de cada una de las leyes de gases? Boyle me manifiesta que el valor constante es la presión, Lussac me manifiesta que es el volumen, Charles me manifiesta que es la temperatura. ¿Cuál es el tipo de relación que existe? Me dice que Boyle y Lussac que es directamente proporcional, hay una direccionalidad proporcional en la ley de Boyle-Lussac, mientras que Charles me manifiesta que hay una inversión proporcional, no hay, es inversamente proporcional. Y el tipo de medida que me manifiesta cada uno de los tres, en las tres leyes de gases, es que Boyle manifiesta que es isobarémica, Gay-Lussac es isométrica, mientras que Charles me dice que es isotérmica. Como podemos ver en un cuadro de comparación de tres objetos de estudio, la semejanza se define con una sola celda, ¿ok? Compartida, donde se define la variable común entre las tres objetos de estudio. Mientras que si hay una diferencia, varias diferencias, se las separa en celdas divididas para manifestar la diferencia para cada objeto de estudio. Este caso es interesante porque entre Boyle y Lussac, por ejemplo, hay una semejanza, pero hay una diferencia con la ley de Charles. De manera que podemos definir en esta celda compartida una sola interpretación de semejanza y a la vez una diferencia. De esta manera nosotros podemos determinar en el trabajo que ustedes deben realizar y que se les había enviado por plataforma, mirar cuáles son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para la destreza de comparación, en la cual se les pide, mediante este pequeño ejemplo que les he dado, muy bien, hacer un cuadro comparativo de doble entrada. Se les adjunta incluso un archivo de infografías, de semejanzas, diferencias, ¿ok? Que ahora vamos a trabajar. El tema es abierto a los temas que ustedes dominen de su malla curricular. Pueden escoger temas de inglés, por ejemplo, pueden escoger el presente perfecto, el presente simple o alguna cuestión, mirar las estructuras gramaticales en inglés, coger dos obras literarias, coger quizás algún objeto de estudio, ¿no? de, de química, no sé, de los carbonos, los gases, no sé, bueno, no sé, me imagino yo que ustedes conocen sus temas y contenidos curriculares, coger dos objetos de estudio de la misma asignatura, ¿sí? Y ustedes determinar características semejantes y diferentes. ¿Qué es lo que me está pidiendo entonces? Es que yo tenga, tenga que revisar, ¿sí? Prácticamente y enviar la infografía de esta actividad que tenemos que realizar, ¿ok? Se les había solicitado, ¿sí? Eh, traer una hoja de papel A5 con la impresión de las características. Obviamente no estamos presencialmente, eso no lo tienen que hacer, solamente enviar la tarea, obviamente en el archivo que se les está a ustedes enviando para poder desarrollar la actividad. Para poder mirar entonces, dentro de la actividad, se les va a enviar, estoy revisando, una, un documento, un archivo, ¿sí? Donde está definido prácticamente una infografía que les voy a solicitar que por favor ustedes la puedan trabajar para que a través de esta infografía podamos desarrollar el cuadro comparativo de semejanzas y diferencias. De esta manera, cada uno de ustedes va a tener alguna una alternativa y una forma específica para hacer el trabajo en base a lo que yo les estoy solicitando y por favor necesitamos que ustedes puedan trabajar.
Vamos a trabajar entonces con el archivo que vamos a abrir en este momentico, lo vamos a cargar para ustedes, para que sepan qué es lo que deben hacer, ¿ok? Muy bien. Voy a solicitarles entonces, les he subido en este momento la diapositiva, ¿ok? En la cual ustedes van a trabajar para que ustedes incluso puedan editar el archivo, ¿ok? Y puedan revisar qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a desarrollar en esta infografía, ustedes tienen varias infografías o modelos o ejemplos en los cuales ustedes pueden definir cuadros comparativos, ¿no? Me interesaría que ustedes puedan usar el primer cuadro comparativo, que es el más apegado a los ejercicios que hemos venido haciendo, ¿no? Que es la primera diapositiva. Es decir, donde ustedes pueden definir primero las variables, ¿sí? Aspecto 1, aspecto 2, aspecto 3, aspecto 4, las variables, y ustedes pueden definir los 2 o 3 objetos de estudio que ustedes vayan a definir, ¿no? Obviamente, si es una semejanza, compartirán celdas; si es una diferencia, habrán una definición de cada variable en relación a las diferencias que tienen los objetos de estudio. Es el trabajo que tienen que realizar. Busquen un tema acorde a sus conocimientos, obviamente a su edad, algo que lo puedan manejar, y obviamente enviarlo tal cual se especifican y se solicitan en las características que están definidas para ustedes, ¿no? De esta manera podremos nosotros hacer un seguimiento con ustedes para verificar cómo está el cumplimiento de las actividades y quizás hacer un tema de retroalimentación de la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Bueno, chicos, les dejo, cuídense mundo y estamos en contacto para ir retroalimentando el proceso de aprendizaje. Hasta pronto y mucha suerte.